Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Qué más de cosas? ¿Cómo va todo? Bien, como es costumbre, por favor, vamos llenando la lista. Muchas gracias. Mientras ya iniciamos el proceso, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a dedicar entonces a hacer ejercicios sobre pH. Bueno, vamos entonces a realizar nuestro primer ejercicio. Mm, Bien, bueno. ¿Listos y preparados? Listo, calisto. Entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio de esta manera. Tenemos el enunciado. ¿Mm? Obviamente vamos a llegar solamente a calcular el pH. El porcentaje de hidrólisis lo podemos hacer en otro momento, no hay problema. Depende el tiempo de trabajo. Entonces, en este momento, siempre que usted tenga este tipo de ejercicios, lo que debe identificar o lo que debe analizar, ojo, ¿m? Obviamente nos piden calcular el pH, ¿cierto? Pero lo que necesitamos es elaborar la hidrólisis del nitrito de sodio para verificar qué es o qué parte de esta sustancia, ¿cierto? Es la que afecta el pH, ¿de acuerdo? Entonces resulta que lo primero que vamos a indicar es la reacción de neutralización. ¿Cuál es el ácido padre y la base madre del nitrito de sodio? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntemelo todo. Muy bien, bienvenida, ¿qué tal? Exactamente, chócalas. Entonces tenemos que el ácido padre es el ácido nitroso, muy bien, y la base madre es el hidróxido de sodio. Ácido nitroso, ¿cierto? Y el hidróxido de sodio. La pregunta es la siguiente, ¿qué va a conformar ello? Bueno, recuerda entonces que el primer producto es nuestra sal, ¿cierto? Más el agua. Muy bien. Ya tenemos ahí, perdón, ya tenemos ahí nuestro proceso. La pregunta obligada acá es, ¿cuál de los dos productos puede afectar el pH? ¿Mm? Vamos a empezar a hacer ese análisis, ¿no? ¿Este ácido nitroso es fuerte o es débil? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, resulta que el ácido nitroso es un ácido débil, ¿de acuerdo? No se le olvide que no es súper, hiper, mega primordial que usted sepa si es fuerte o es débil. Eso lo podemos consultar. Bien, el hidróxido de sodio, ¿es una base fuerte o una base débil? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, muy bien, chévere. Bueno, pero no se emberraquen, están todos sensibles hoy. Bien, es una base fuerte. Vamos a mirar, en este caso, la disociación de la sal, ¿cierto? Entonces miramos que es Na, perdón que me quedó al revés, Na, ¿cierto? Más, no, así no va, así, NO2 y menos. ¿Cuál de estos dos, cierto, va a generar? Entonces miremos lo siguiente, recordemos, el hidróxido de sodio, ¿cierto? Aporta el cation, acuérdese, la base aporta el cation, ¿sale y vale? Y el ácido aporta el anión. Pregunta, pregunta del millón. ¿El sodio afecta el pH? ¿El sodio más uno? ¿Ese cation afecta el pH? ¿Llega o no llega? Bueno, vamos a mirar ese análisis. Chócalas. Resulta que viene o el hidróxido de sodio es una base fuerte. Por lo tanto, el sodio se convierte en un ácido débil. ¿De acuerdo? Mientras que el ácido nitroso, que es un ácido débil, va a generar una base fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Mírelo acá así. Es decir, que cuando yo disuelvo nitrito de sodio en agua, ¿el pH sube o baja? Muy bien, sube. Perfecto. Porque aquello que afecta, ¿m?, es la base. Una pregunta y también a la vez una indicación. Siempre que tengamos una sal, ¿m?, siempre que tengamos una sal, debemos tratar esa sal, si afecta el pH, como una sustancia débil. Resulta que para poder calcular entonces el pH de una sustancia débil, necesitamos aplicar equilibrio químico. Pero para aplicar equilibrio químico se necesita inicialmente una constante de equilibrio. La pregunta es la siguiente. Acá necesitamos K sub A o K sub B. ¿Qué opinan ustedes? Les repito la pregunta. En este proceso necesitamos K sub A o K sub B. Bueno, vuelvo y la repito. Cero estrés, no pasa nada. Resulta que siempre que vamos a calcular el pH de una sal, se debe tomar como sustancia débil. Es decir, que como es una sustancia débil, debemos calcular el pH
a partir del equilibrio químico. Cuando trabajamos equilibrio químico, debemos empezar los cálculos teniendo una constante de equilibrio. La pregunta es la siguiente. Para este proceso, ¿qué usamos? ¿Constante de equilibrio para un ácido o constante de equilibrio para una base? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a revisar. Chévere, chócalas. Esa es la idea, seguir participando. Tenemos acá, ¿qué afecta el pH? ¿El sodio o el nitrito? Le repito la pregunta, ¿qué afecta el pH? ¿El sodio o el nitrito? Muy bien. ¿El nitrito es una base o es un ácido? Una BAFE. Muy bien. Excelente. Entonces resulta que en ese orden de ideas necesitaremos entonces K sub B. ¿Estamos de acuerdo? Debemos encontrar o buscar K sub B. Con eso empezamos el ejercicio, es decir, primero, ya sé que me afecta el pH, que en este caso es el nitrito, ¿cierto? Y como es una sal, se toma como una sustancia débil. Eso significa que debemos buscar K sub B. Bueno, hay otro inconveniente, pero no es nada malo, no se preocupe. Resulta que me dan un valor de pKa, ¿cierto? Es decir, que se complica un poco el ejercicio, ¿m? Porque yo tengo que de este pKa llegar al pKb. ¿M? Entonces, ¿de qué manera nosotros llegamos a esas circunstancias? ¿M? Tenemos entonces dos formas. Mírelas acá. Ojo a las ecuaciones, póngale cuidado, las vamos a revisar. Mire, yo tengo que llegar o tengo que convertir algo que es relacionado a un ácido, tengo que convertirlo a algo que se relaciona con una base. ¿M? Entonces, ¿qué hacemos en tal caso? Yo tengo dos posibilidades. Primero, con esta ecuación, pasar de pKa a pKb y con esto después pasar a Kb. O bien, con este valor que tenemos acá de pKa, pasarlo a K sub A y luego ese valor pasar a K sub B. ¿Cuál de los dos procesos quiere usted realizar? ¿El primero o el segundo? ¿O se anima y revisamos los dos? Los dos, profe. ¿Los dos? Bueno, perfecto, los dos. Discúlpeme la persona que me había hablado a través de micrófono. Creo que le interrumpí. Discúlpeme, pero sí le entendí que los dos. Bien, entonces resulta que en ese orden de ideas vamos a trabajar los dos. Póngale cuidado. Entonces acá vamos a empezar con el primero. ¿Sale, vale? Tengo esta ecuación. De una vez acá, ¿cierto? Entonces la vamos a despejar. Si aquí está sumando, al otro lado pasa que A restar. a restar, bueno, muy bien. Entonces resulta que pKa, ¿cierto? Igual al pKb. Bueno, ¿cuánto nos dará entonces ese valor de pKb?
¿Cuánto nos da? Bueno, chócalas. Listo. Ya tenemos entonces el valor de PKB. ¿Mm? Ahora tendremos que pasar eso a K sub B. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Ojo, hay una ecuación que nos dice que K sub B, es decir, una constante de equilibrio para una base, es igual a 10 a la menos PKB. ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay algo que yo quiero aclararle y es muy importante, sobre todo porque se confunde esta ecuación en los procesos de soluciones buffer. ¿Mm? Es un error muy, pero muy frecuente. Mire lo siguiente, otra forma de sacar, o bueno, la ecuación inversa es menos logaritmo, ¿cierto? Del K sub B. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que en ese orden de ideas, ¿m? Cuando hablamos de menos logaritmo de K sub B, ¿m? Observe acá que tengo este menos, ¿listo? Que se asocia con este menos, ¿de acuerdo? Este menos representa este menos. ¿M? ¿Qué significa entonces ello? Que si yo no tuviera este menos acá, aquí tampoco lo colocaría, que es lo que sucede muchas veces en la ecuación de soluciones buffer. ¿M? En la ecuación de soluciones buffer, el logaritmo está positivo. ¿M? Y nuestro error es, cuando vamos a hacer la conversión, colocar ese menos. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a mirar en detalle en algunos minutos cuando hagamos otro ejercicio. Pero por el momento no se le olvide. ¿M? Si trabajamos PKB, ¿cierto? O cuestiones de pH, aquí sí va un menos, ¿cierto? Porque en la ecuación inicial, ¿cierto? Tengo aquí menos logaritmo. Cuando lo paso al inverso, le pongo ese menos. En soluciones buffer no está ese menos, por lo tanto no colocamos ese valor, o ese signo, perdón. ¿Listo? No colocamos ese signo en soluciones buffer. Bueno, vamos a mirar entonces. ¿Cuánto nos daría? Vamos a sacar constante de basicidad, K sub B. Ay, traje lo que no era. Qué vergüenza. Entonces, K sub B es igual a 10 a la menos 10,65. ¿Cuánto nos da? Cuéntemelo todo. ¿Cuánto le da? Perdón. Muchas gracias. Nos da entonces 2. Ay, mamá chica, quedó para el otro lado. 2,23 por 10 a la menos 11. Muy bien. Ya tenemos el primer proceso, la primera forma. ¿Sabes? Ahora vamos a sacar la segunda forma. Por este lado. Resulta que A sub A es igual
Vamos a aplicar esta, ¿cierto? 10 a la menos pKa, es decir, 10 a la menos 3,35. Acuérdese lo del menos. Aquí si usamos menos en soluciones buffer, cuando vayamos a sacar 10 a la algo, no lo usemos. Allá el logaritmo no será. Uy, qué pregunta tan buena. Chócalas. ¿Cuál es la diferencia entre pKa y K sub A? Muy bien. La vamos a ejemplificar de inmediato. Póngale cuidado. Resulta que cuando hablamos de K sub A, es un valor exponencial con signo negativo o con exponente, pongámosle. Pues si suena chistoso, no hay problema. ¿Listo? Mientras que el pKa es un valor logarítmico con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? K sub A es un valor exponencial con exponente negativo y el pKa es un valor logarítmico con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Más que la diferencia, uno depende del otro. ¿Qué tal? ¿Cómo la ve? El pKa me da un valor logarítmico entre 1 y 14 y el K sub A me da un valor con exponente negativo entre -1 y -14. ¿Cómo la ve? Cuéntemelo todo. ¿No? ¿Cambiamos la explicación? Cuéntamelo todo. Sí, señora, pasa igual con las bases. Sí, señora, igual que en las bases. Bien, ¿cuánto nos da K sub A? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos resuelta la duda? ¿Cuánto nos da K sub A, estimados y estimadas? Con gusto. ¿Cuánto nos da entonces K sub A? Por favor, por favor.
¿Cuánto nos da ese cálculo? ¿Cuánto nos da K sub A? Calculadora a la mano, apure. Bueno, listo. ¿Ahora qué hacemos? Entonces resulta que 4,47, ¿cierto? Vamos a mirar acá. 4,47 por 10 a la menos 4. Así sí estaba, a la menos 4. Bueno, entonces resulta que ahora podemos pasar de KA a KB con esta ecuación. KW es igual, ¿verdad? A K sub A por K sub B. Vamos a despejarla. ¿Cómo quedaría para encontrar K sub B? ¿Qué opinan ustedes? K pasaría a dividir. Sí, señora. Muy bien. En efecto, chócalas. Entonces, aquí decimos KW, ¿verdad? Faltó este. KW sobre K sub A igual K sub B. ¿Cuánto nos daría entonces? Bueno, ¿alguien recuerda cuánto vale KW? Cuéntemelo todo. 1 por 10 a la menos 14. Muy bien, sí, señor. 1 por 10 a la menos 14. Muy bien, chócalas. Entonces, decimos lo siguiente. 1 por 10 a la menos 14 dividido 4,47 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da? Cuéntemelo todo. Uy, nos dio lo mismo, ¿no? 2,23 por 10 a la menos 11. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? ¿Qué opinan ustedes?
Mm. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Todavía no hemos empezado ni siquiera a calcular el pH, ¿cierto? Pero ahí vamos. Ya tenemos K sub B. Debido a que nosotros necesitamos utilizar equilibrio químico, ¿cierto? Lo que hacemos es traemos nuestro valor de K sub B, ¿no? Y vamos a utilizar entonces una estrategia que es la ley de acción de masas. Como tenemos que utilizar equilibrio químico, ¿m? Debemos utilizar una ecuación que es la ley de acción de masas. ¿De acuerdo? Bien, para ese proceso vamos a traer nuestra ecuación, pero la vamos a hacer acá mejor, para que quede más claro. ¿Cuál es nuestra ecuación de hidrólisis? La vamos a colocar acá. Bien, de esa sal, del nitrito de sodio, ¿qué afecta el pH? ¿Mm? Le repito, de esa sal del nitrito de sodio, ¿qué afecta el pH? Muy bien. O sea que eso es lo que vamos a trabajar en la ecuación de hidrólisis. Muy bien. Antón tiruriruriru. Vamos a mirar. NO2, ¿cierto? Más el agua. Mi pregunta es la siguiente. Si yo tengo agua y tengo nitrito, ¿cuál es el ácido y cuál es la base? ¿El nitrito actúa como ácido o como base? Muy bien. Eso significa que el agua trabajará como ácido. En efecto, muy bien. Chócalas. Resulta entonces que el nitrito, ¿cierto? Recibe el hidrógeno y queda de esta forma. ¿El agua en qué se convierte? Perdón. ¿El agua en qué producto se convierte? Muy bien, sí, señora. Perfectirijillo. Muy bien. Repito, este proceso sube o baja el pH. Sube o baja el pH. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos a escribirlo acá. Sube el pH, porque tenemos un efecto base, ¿cierto? Como tenemos un efecto base, ¿cierto? Pilas con esta pregunta. Si tenemos un efecto base, no se preocupe, no pasa nada.
Eso es lo que vamos aprendiendo a poquito. Si tiene un efecto base, ¿qué necesita para el equilibrio químico? ¿K sub A o K sub B? Eso, muy bien. Si ve que el que peca y reza empata, entonces no se preocupe. ¿Mm? Entonces, ojo a la ley de acción de masas. ¿Mm? La ley de acción de masas nos indica que debemos hacer una división. Vamos a colocarlo primero de esta manera. ¿Mm? Inicialmente, de manera preliminar, hay que hacer una división entre productos y reactivos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que usted debe tener como herramienta para la ley de acción de masas, ¿de acuerdo? Que usted debe realizar una división, productos arriba, reactivos abajo. ¿Listo? 2 segunditos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ojo cómo se plantea la ley de acción de masas. Una constante de equilibrio, en este caso, K sub B, es igual a la concentración de los productos. Mire lo que son los productos. HNO2 y OH. ¿Listo? A la multiplicación de la concentración de productos. ¿De acuerdo? Dividido los reactivos que no sean agua. ¿Estamos de acuerdo? Dividido los reactivos que no sean agua. El agua no se tiene en cuenta porque es el solvente. Es decir, que no tendría una concentración que yo pueda utilizar. ¿De acuerdo? Esa es la razón del por qué no se usa el agua. Bien, pregunté, más o menos, esa es la ley de acción de masas. Arriba productos, abajo reactivos diferentes al agua. Más o menos, seguimos. ¿Oui o no oui? Bueno, seguimos mirando los cálculos entonces. Póngale cuidado. El objetivo de la utilización de la ley de acción de masas, ojo, el objetivo de la utilización de esta ley de acción de masas es convertir esta ecuación en un proceso algebraico. Para poder desarrollar eso, tenemos que trabajar 3 pasos. Ya los vamos a indicar. No se le vaya a olvidar. Para poder resolver esto, debemos convertir esa ecuación en un proceso algebraico. Es decir, para encontrar la X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Los 3 pasos son los siguientes. Hay un inicio, hay un cambio y hay un equilibrio. Vamos a definir cada uno. Póngale cuidado. No se le olvide. Inicio, cambio y equilibrio. Cuando hablamos de un inicio, es porque solo tenemos concentración de reactivos, es decir, 0,05 molar. Ese 0,05 venía del enunciado, ¿de acuerdo?
para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, vamos a definir qué significa cambio y vamos a definir qué significa equilibrio. Cuando hablamos de cambio, indicamos que hacemos sumas y hacemos restas, ¿de acuerdo? Y cuando ya llegamos a un equilibrio es encontrar el resultado. Bien, ahí tenemos ya la propuesta de desarrollo del equilibrio químico, ¿de acuerdo? Vamos entonces a revisar de qué manera se hace. Recuerde que al inicio solo tenemos la concentración del reactivo. Recuerde que el agua no se tiene en cuenta. ¿Qué valor pondríamos para estos dos? ¿Qué valor tendrán los productos al inicio? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, sí señora. Cero pollito, cero molar. Perfecto. Bien. Vamos a hablar entonces en un momento de lo que es el cambio. La pregunta obligada es la siguiente. ¿A cuál se suma y a cuál se resta? ¿En dónde hay signo negativo y en dónde hay signo positivo? En los reactivos, ¿qué hay? ¿Signo positivo o signo negativo? ¿Se suma o se resta en los reactivos? Bueno, bueno, hay opiniones divididas. Resulta que como el reactivo se convierte en producto, disminuye su concentración. Por lo tanto, disminuye significa que se resta. Como los productos aumentan su cantidad, aumenta, es decir, con signo positivo. ¿Sale y vale? ¿Cómo la ve? Bueno, de esa manera es que usted aplica el equilibrio químico. En los reactivos resta, en los productos suma. ¿Capichi o no capichi? Bueno, sí capichi, listo. Jejeje. Pero resulta que ahora vamos a colocar los resultados, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar esto? Aquí en este primero nos va a quedar entonces, para hablar de equilibrio, 0,05 menos x, ¿cierto? Y en estos nos va a quedar, dejémoslo así de una vez, x y x. Ese será el resultado del equilibrio. Bueno, ahora, ojo a lo que hay que hacer. Ojo a lo que hay que hacer. ¿Mm? Lo que nosotros vamos a desarrollar en este momento es estos valores, que son algebraicos, los vamos a utilizar en esta ecuación. Estos valores que son algebraicos los vamos a utilizar en esta ecuación.
Vamos entonces a transformar esta ecuación de la ley de acción de masas. Póngale cuidado. ¿Cuánto vale K sub B? ¿Quién nos recuerda? Bueno, 2,24. Pero igual está perfecto. 2,24 por 10 a la menos 11. ¿Igual a qué? ¿Qué ponemos arriba? En vez de HNO2, ¿qué ponemos? Correcto. Very good. Very well. ¿Cierto? Ambos valen X, entonces X por X. Y abajo, o debajo, perdón, 0,05 menos X. Muy bien. El objetivo entonces será encontrar la X. ¿De acuerdo? Hay dos procesos. Uno que se llama la ecuación cuadrática. Y el otro que se llama aproximaciones sucesivas. ¿Cuál quiere que utilicemos? ¿O utilizamos los dos? Ambas. Ush, bueno, están avaros de conocimiento hoy. Listo. Vamos a dejar este por acá un momento y vamos a resolver entonces con cuadrática. ¿Mm? ¿Cómo vamos a resolver la cuadrática? Primero vamos a despejar esto que está dividiendo, ¿cierto? Si está dividiendo acá, pasa al otro lado a qué. ¿Mm? ¿Qué opinan? Si está dividiendo, pasa al otro lado a qué. A multiplicar. Bueno, muy bien. A la multiplication. Pues resulta que nos queda 2,24 por 10 a la menos 11, perdón, por 0,05 menos X. X por X, ¿cuánto nos da? X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. Ya tenemos acá listo X al cuadrado. Chévere. Ahora lo que vamos a realizar, estimados, en este proceso es la propiedad distributiva. Se llama así o factor común. Propiedad distributiva. Bueno, ¿cómo miramos esa propiedad distributiva? Este por este y también este por este. Bueno, nos da entonces 2,24 por 10 a la menos 11 por 0,05. ¿Cuánto nos da, estimados? Muy bien. 1,12 por 10 a la menos 12, ¿cierto? Sería ese, 1,12 por 10
a la menos 12. Bueno, vamos a mirar el siguiente término. ¿Mm? Resulta que este primero está positivo, el segundo, que es este, está negativo. Más por menos, ¿cuánto me da? Le repito, el primer término, que es este que vamos a multiplicar, está positivo. Y el segundo, que es la x, está negativo. Más por menos, nos da very well. Menos. Entonces nos da 2,24 por 10 a la menos 11 x igual a x al cuadrado. Bueno, ya casi llegamos al final. Hay una cuestión importante acá. Hay que aplicar la ecuación cuadrática. Cuadrática. Aquí la escribimos también de nuevo. No hay problema. ¿Cierto? Para poder realizar esa ecuación cuadrática debemos igualar a cero. ¿Estamos de acuerdo? Debemos igualar a cero. Para tal fin, ¿qué desea? ¿El x cuadrado positivo o el x cuadrado negativo? ¿Qué desea? El positivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a mirar el proceso. Insertar. Ah, fue mucho. Pero fuera del cuadro de texto. Entonces resulta que acá vamos a pasar todo esto a la derecha. Entonces, si este está sumando, ¿cierto? Vas a restar, ¿verdad? Pero resulta que tenemos el x al cuadrado que nos queda de esta manera. Vamos a dejarlo en orden. Si este está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿cierto? Dos coma veinticuatro por 10 a la menos 11 x menos el otro término, 1,12 por 10 a la menos 12. Listo, ahí ya tenemos lista nuestra ecuación cuadrática. ¿Mm? Bien, resulta que aquí ya tenemos la ecuación lista, ¿cierto? Para obtener el proceso de la ecuación cuadrática. En este curso y en general, desde mi opinión, no es necesario que usted establezca esta ecuación cuadrática. ¿Mm? No es necesario que la tenga que calcular a lápiz y papel. La calculadora le brinda el resultado. Si usted lo desea, ¿mm?, a través de su chat de WhatsApp más tarde, me escribe y yo con gusto le enseño a sacar la cuadrática en su calculadora. ¿Mm? Mientras le he estado charlando en estos últimos 10 o 15 segundos,
Yo ingresé los datos a la calculadora y mire cuánto me dio. ¿Mm? Es decir, que para que usted calcule pH no necesita elaborar esa cuadrática de manera manual. ¿Sale y vale? ¿Capichi o no capichi? Bueno, no necesitamos elaborar la ecuación cuadrática. Menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. No necesariamente para poder obtener un pH. ¿Listo? Vamos a trabajar aproximaciones sucesivas en este momento. ¿Qué es lo que necesitamos identificar? Primera cuestión. Primera cuestión. Cuando trabajamos aproximaciones sucesivas, ¿m? Se da o se sugiere que se puede utilizar porque la cantidad de reactivo que se disocia o se separa es muy poco. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la constante de equilibrio es menor a 10 a la menos 4. Pregunta obligada en este caso. 10 a la menos 11. 10 a la menos 11 es menor que 10 a la menos 4. ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. En efecto. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar acá nuestra ecuación, pero vamos a hacer esto. Cuando hablamos de aproximaciones sucesivas, significa que el reactivo poco se disocia, o sea que esta X se puede despreciar. Mírelo, ya quitamos esa X. ¿Sale y vale? Aproximaciones sucesivas significa entonces que podemos quitar esa X que está restando. ¿Cómo queda entonces la ecuación? Mírela. ¿Cómo podríamos obtener la X en esta ecuación? ¿Cómo podríamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué opinan ustedes? Sacar raíz. Muy bien, sacar raíz, chócalas. Pero para poder sacar raíz, primero tendríamos que pasar este al otro lado, ¿cierto? Entonces, en efecto, sacamos raíz cuadrada. Muy bien. Y acá entonces lo que hacemos es 2, perdón, 2,24, ¿cierto? Por 10 a la menos 11 por 0,05. ¿Cuánto nos da ello?
1,12 por 10 a la menos 12. 1,12. Muchas gracias. 1,12 por 10 a la menos 12. La pregunta, ¿cierto? O más bien, de una vez acá, para sacar la x, vamos a utilizar la raíz cuadrada. Entonces, fíjese. Tengo que volverlo a hacer. Nada que hacer. 1,12 por 10 a la menos 12. Y esto lo borramos. Otra vez. Hola, así. Van a pelear. Eso es igual, ¿cierto? A x en el cuadrado. Solo la x. ¿Listo? ¿Cuánto nos da la x entonces? Uno coma cero seis por 10 a la menos 6. Uy, nos dio igual, ¿no? Por ambos métodos. 1,06 por 10 a la menos 6. Igual a x. Perfecto. Observe que nos da lo mismo. ¡Qué chévere! Bueno, ya encontramos ahí, ¿cierto? Ya tenemos el valor de la x. ¿Mm? Pero resulta que ahora viene el siguiente paso. Es decir, ya tengo una concentración para sacar un pH, ¿cierto? Pero viene la pregunta del millón. Y es un punto bastante difícil. Créame que sí. ¿Mm? ¿Qué calculamos? ¿pH o pOH? Es una pregunta muy, pero muy difícil. pOH, Uy, bueno, pOH. ¿Por qué? porque utilizamos por la constante de basicidad. Muy bien, sí, señor. Perfecto. Entonces resulta que en este momento vamos a utilizar o vamos a calcular el pOH. Perfecto. Porque usamos una base. Observe, el nitrito es una base, por lo tanto debemos calcular pOH, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos. Bien. ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Mm? pOH es igual a menos logaritmo de 1,6, perdón, 1,06 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos dará ello, estimadísimos? Cuéntemelo todo. 5,97. Perfecto. ¿Cómo sacamos el pH entonces? Lo restamos de 14. Sí, señor, muy bien. Es decir, que 14 menos 5,97 me va a dar el pH.
¿Cuánto me da? ¿O cuánto nos da, perdón? 8,03. Bueno, muy bien, sí, señor. 8,03. Perfecto. 8,03. Entonces, ¿qué corresponde a esto? Primero, que es un pH que está por encima, ¿cierto? Es decir, que en efecto, aquí cuando mirábamos, ¿qué se me hizo? Acá, mírelo, sube el pH. Estamos haciendo un análisis acorde a los cálculos. ¿Sale y vale? ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna solicitud? Cuéntemelo todo. No podíamos utilizar el pKa, sí, la constante de asicidad primero, desde el principio. Eh, Espere a ver si le entiendo la indicación. O sea, ¿en dónde? ¿La constante de basicidad en dónde? No, la constante de asicidad desde el principio. Ah, ya, ya, ya. No, ¿por qué? Porque nosotros, buena la pregunta, chévere. Mire, acá, ¿qué tenemos? La concentración del nitrito. No tenemos la concentración del ácido nitroso. Por eso no podríamos utilizar K sub A de una vez. Esa es la razón por la cual no se puede utilizar. ¿Listo? Porque no tenemos la concentración de un ácido. Tenemos la concentración de una base. ¿Sale y vale? Sí, profe, gracias. Bueno, con todo gusto. Bien, vamos para el siguiente ejercicio. Ujú. Póngale cuidado. Ujú. Siguiente ejercicio. Bien, vamos a hablar en este momento de soluciones buffer. ¿De acuerdo? Vamos a resolver entonces este ejercicio haciendo algunas indicaciones conceptuales también. Primero, recuerde que en esta ecuación o en soluciones buffer no se usa el logaritmo negativo, casi nunca, o nunca se utiliza el logaritmo negativo. ¿Sale y vale? Segunda cuestión, la ecuación que se utiliza siempre es la de Henderson-Hasselbalch, ¿de acuerdo? Esa es la ecuación para soluciones buffer. Pero. Antes de empezar los cálculos, siempre inicie con una ecuación de hidrólisis. ¿Con qué quiere empezar la ecuación de hidrólisis? ¿Con el amoníaco o con el cloruro de amonio? ¿Con cuál quiere empezar? Siempre una ecuación de hidrólisis. ¿Con qué quiere empezar? Amoníaco. Listo. No tengo problema. Póngale cuidado. A ver qué te he dicho. Aquí. Listo. Pídame nomás. Te resulta que vamos a empezar. Perdón, siempre se me olvida este cosa. El subíndice NH3, ¿cierto? Más agua. Chévere. ¿El amoníaco qué es? ¿Un ácido o una base? ¿Una base? Una base. Eso, bacano. Muy bien.
Entonces el agua, muy bien. ¿El agua es un ácido débil o fuerte en este momento? Débil. Muy bien. Débil, perfecto. O sea que lo que va a producir es fuerte, ¿cierto? Vamos a mirar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Como el agua es una sustancia débil, ¿cierto? Entrega el hidrógeno al amoníaco, que es la base, ¿cierto? Y entonces, en ese orden de ideas, vamos a verificar qué es lo que se forma. Miremos acá. NH4. Espere, me quedó mal. Ahora sí. NH4, ¿cierto? Positivo, más. ¿Qué queda ahí? ¿Cuál será el producto del agua? Muy bien, perfecto. Entonces acá serán OH. Uy, así, hay que ver. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el cloruro? ¿En qué influye el cloruro? Es una pregunta de parcial, ¿cierto? Compleja. El cloruro es un ion espectador. ¿Qué significa que sea un ion espectador? ¿Que no influye? Muy bien, sí, señor. El cloruro no influye, no afecta el pH, porque viene del ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? El cloruro no influye porque viene del ácido clorhídrico. Pero sí que influye en el pH. Vamos a mirar. Para poder definir ello, primero vamos a revisar. ¿Mm? ¿Qué es una solución buffer? Sí, usted ya sabe probablemente que regula el pH, que lo mantiene constante, bla, bla, bla. Pero lo más importante es que se deben encontrar en la solución la base y su ácido conjugado, o el ácido y su base conjugada, que sean débiles. ¿Mm? Por ejemplo, mire, aquí el buffer se forma, ¿mm? Es porque está, espera que me quede feo. Tenemos el ácido y la base. Pongámoslo así. A ver si lo arreglo. Si me doy mañas. Me quedó feo. Bueno, otra vez. Pero resulta que eso así. En este orden de ideas vamos a arreglarlo para que me quede lento. ¿Listo?
Acá tenemos una base débil y un ácido conjugado que es fuerte. ¿Mm? ¿Sale y vale? Sin embargo, lo más importante es que tengamos una constante de equilibrio. Cuando uno de los dos tiene constante de equilibrio, podemos generar una solución buffer. ¿Estamos de acuerdo? Para que no se confunda con lo de débil, fuerte y demás. ¿Cuál es el eje central de una solución buffer? Que exista una constante de equilibrio. ¿Capichi? Punto súper, hiper, mega importante. Que podamos contar con una constante de equilibrio. ¿Sale, vale? Bueno, póngale cuidado a la pregunta tramposa. Si tengo el amonio, ¿qué constante debe tener? ¿De acidez o de basicidad? ¿De basicidad? No, señor. De acidez. Uy, de acidez. Porque resulta el amonio es el ácido conjugado del amoníaco. O sea que el amoníaco, qué tipo de constante debe generar? K sub B. ¿Sale y vale? El amoníaco me genera K sub B. El amonio me genera K sub A. Muy bien. Amonio K sub B, perdón, amoníaco K sub B, amonio K sub A. Bueno, ya casi acabamos. Hizo que hasta ahora empezamos. Este es más rápido. Quiero hacerle esta pregunta. Es una pregunta de parcial. ¿Qué zona de pH regula este amortiguador? ¿Será que se puede saber eso? ¿Será fácil o será difícil? Todas son de parcial. Nada, es molestándola. Es para que se motive, no para que se desmotive. Bueno, no se preocupe, mire. Teniendo las herramientas adecuadas, podemos responder todo lo que necesitemos. Bien, resulta que la capacidad reguladora se refiere a esto. Zona reguladora. ¿Cuál es la zona que regula este buffer? Depende del valor de pK. Pero mire lo que nos entregan en el enunciado. KB. ¿Qué hacemos primero entonces? ¿Qué opinan ustedes? El reactivo. Bueno, si tengo KB, ¿a qué tengo que convertir ese KB? A PKB, Bueno, y luego, PK. uy, muy bien, ¿lo hacemos de esa manera? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estuvo chévere, me gustó esa respuesta, chócalas. Pero resulta que aquí tenemos este KB. ¿Cómo lo vamos a pasar a PKB? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no se me raque, cero estrés. Aquí están todas las ecuaciones. Cero estrés. Menos logaritmo, ¿cierto? De A, B. Es decir,
que vaya haciendo el cálculo. PKB es igual a menos logaritmo de 1,78 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto nos da? Uy, sí, Una bueno, pregunta. había sido peor chicas, pero sí, sí señora. Señora, dígame. ¿No es sin el menos o cuando es sin el menos, profe? Ah, bueno, muchas gracias. Excelente la indicación. ¿Por qué? Porque yo les dije hace rato que cuando hablemos de soluciones buffer va sin el menos. Muy bien, pero en esta ecuación, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, no tenemos el signo negativo. Todavía, muy buena la pregunta, corchadora, chévere. Todavía no estamos aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Muy bien, estuvo súper esa indicación. Chévere. ¿Cuánto nos da? 2,5 por 10. No, otra vez. Eso, muy bien. Te pusiste la 10 de James. O bueno, la 16 en el Real. Ajá, muy bien. El PKB nos da 4,75. Bueno, ahora vamos a pasar al pKa. En ese orden de ideas. 14 es igual al pKa más el PKB. O sea que ¿cuánto nos daría el pKa? 14 menos 4,75. ¿Cuánto nos da? 9,25. 9,25. ¿Listo? Primera pregunta. Después de todo este relajo de cálculos. ¿Cuál es la zona reguladora de este buffer? ¿Cuál es la zona reguladora de este buffer? Cuéntemelo todo. Más o menos en 9,25. Muy bien, sí señora. Vamos a traducir eso en este proceso. Póngale cuidado. Como es más o menos 9,25, es decir que la capacidad, perdón, vale, 8,25 o está entre 8,25 y 10,25. ¿Listo? Esa será la capacidad amortiguadora. ¿Sale y vale? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Póngale cuidado. Yo tengo un valor de pH. A pH 2 regula o no regula. O más bien, ¿sirve o no sirve? Este buffer. No, porque esos valores. No, me los inventé, no te preocupes. ¿Sí? ¿El de 2, 7 y 9? ¿O cuáles? ¿O cuáles valores? Me devuelvo. Ah, listo, listo, listo. Fresca, fresca, fresca. Entonces, resulta que, voy a escribirlo acá en la ventana, ¿sí? 9,25 es el pKa, ¿cierto?
Entonces, pKa. Cuando hablamos de capacidad amortiguadora, una unidad arriba y una unidad abajo. Significa entonces que 925 le sumamos 1 y a 925 le restamos 1. ¿Cuánto nos da en cada caso? Exactamente. De ahí salen esos valores. Bueno, bueno, con todo gusto, sí, señora. Vamos a la siguiente pregunta, estimadísimos. Si yo tengo un pH 2, ¿este buffer regula ese pH? Si tengo ese pH 2, muy bien. Entonces, no. No, pi, ¿cierto? No. A pH 7, ¿será que regula? ¿No? No, muy bien. Porque observe que 7 no está dentro de esa zona de 8.25 a 10.25. Si no está en la zona de regulación, es decir, más o menos uno el pKa, no funciona. ¿Sabes? Entonces acá no. Tiene que estar dentro de esa zona. Y 9, ¿qué opinan? ¿pH 9 sí se puede regular con este buffer? Sí, En efecto, muy bien. Está así. Tócalas. Bueno. Entonces, recuerde que no necesariamente lo más importante de un buffer será sacar el pH al cual está. Por ahora, mire que no lo hemos sacado, pero hemos aprendido otras cuestiones al respecto. ¿Sale y vale? Bueno, ya vamos terminando. Póngale cuidado. Ahora sí vamos a calcular el pH del buffer. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el pH del buffer. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. La HH. Mire que acá es donde yo les digo que este logaritmo es positivo, no negativo. Cuando usemos HH, el logaritmo es positivo. Bueno, ¿cómo nos quedaría entonces el cálculo? El pH es igual a 9,25 más el logaritmo. Recuerde que en el enunciado, ¿cierto? Nos dicen que tanto el ácido como la base tienen 0,5 molar. ¿Mm? Resulta que ponemos 0,5 y ponemos 0,5. Mi pregunta es la siguiente. 0,5 dividido 0,5 me da 1. ¿Cuál es el logaritmo de 1? uno. No, señor. Cero. Muy bien, perfecto. Pero eso significa entonces que el pH del buffer es 9,25.
Y allí es la máxima capacidad amortiguadora. Cuando, no, para el otro lado, cuando el ácido, o perdón, en este caso la base y el ácido tienen la misma concentración, ¿de acuerdo? Tienen la misma concentración, ¿de acuerdo? Cuando tienen la misma concentración, perdón, esta solución buffer tiene la máxima capacidad amortiguadora. ¿Sale? ¿Vale? Eso es lo recomendado para regular muy bien el pH. Que preparemos las soluciones buffer con la misma concentración del ácido y su base conjugada. ¿Sale? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Quedaron sin aliento? ¿Qué pasó? ¿Podemos hacer otro, profe? Pero no alcanzamos. Ay, bueno, Pero bueno, no se emberraque. ¿Qué no le quedó claro? Y hacemos otro. Profe, Señora, hay veces que piden como muchos, como con varias sustancias del bober, ¿sí? ¿Y uno cuál utiliza? dígame un ejemplo en específico, por favor, y yo lo tengo presente para... Espere, profe, lo busco porque no sé. Bueno, Cristiancito, ¿qué ejercicio quieres? ¿Uno parecido? Yo lo hago, lo enviamos en un videito, cero estrés. Pide nomás. bueno, pues o sea, ¿en qué caso las concentraciones del ácido y de la base son diferentes? Ah, bueno, o sea, tú quieres que hagamos un ejercicio es cuando nos dan el pH del buffer, por ejemplo. Ujú, sí, Listo, listo. Entonces, vamos a hacer uno de esos en un videito y lo explicamos así, paso a paso. listo, Más o profe. menos. Sí, señor. Ah, bueno, o hagámoslo aquí de una vez, ahí tenemos tiempo, fresco, fresco. Vamos a hacer con este mismo. Póngale cuidado, acá mismo. Entonces, yo quiero regular pH 9,5. ¿Este buffer me sirve, estimados estudiantes? Si quiero regular un pH 9,5, ¿me sirve o no me sirve? Creo que no. No, sí sirve. Mire, ve que la capacidad amortiguadora es de 8,25, entre 8,25 y 10,25. Ah, bueno, sí, 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 entonces sí. Supiéramos eso, Señora, si no supiéramos que va de ese rango. hay que sacarlo con el pKa del ácido. Ok. Por ejemplo, bacano. Eso me agrada, que hagamos preguntas corchadoras. Entonces, voy a ponerlo acá rápidamente. HAC significa ácido acético, ¿listo? Y acetato. Ese es el buffer, ¿cierto? Aquí yo le voy a dar el valor de pKa que es 4,74, 4,75. ¿Estamos de acuerdo? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el rango amortiguador de este buffer ácido acético y acetato? 5,74 y 3,74. Eso, muy bien. Entonces vamos a copiar este para acá. Entre 3,74 y 5,74. Para saber la capacidad amortiguadora siempre necesitamos el K sub A, o el pKa, perdón. Siempre necesitamos el pKa, ¿vale?
¿Sí, Pirli, o no por lo? Sí, señor. Bueno, creo que fue Saraí la que me preguntó esa parte también. ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno. Sí, ve, todavía me acuerdo de su voz. Bien. Entonces resulta que aquí lo que tenemos que despejar es esto. Tenemos que despejar, ay, vamos, chica, perdón. Tenemos que despejar esto. El logaritmo base ácido, ¿de acuerdo? Tenemos que dejarlo solito. Por lo tanto, ponemos acá pH menos el pKa. Ah, es que me quedó este así. Igual, ¿cierto? Al logaritmo, arriba la base y abajo el ácido. Concentraciones, ¿no? Bien. ¿Cuánto nos da esto? El pH es 9,5, ¿cierto? 9,5 9,5 menos 9,25. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Listo. Hacemos ese con uno de esos ejercicios. Listo. ¿Siempre es uno abajo, uno arriba? Sí, sí, señor. Siempre, siempre. Menos 0,25. ¿Segura? Listo. Eso. 0,25. Listo. Entonces resulta que 0,25, ¿cierto? Es igual a ese logaritmo, ¿cierto? Bueno, seguimos aquí debajito. ¿Cómo despejamos o bien cómo obtenemos este valor? Hacemos el antilogaritmo, es decir, 10 a la tal cosa. ¿Mm? ¿Cómo nos quedaría? 10 a la 0,25. Aquí es donde nosotros, o donde yo le estaba indicando, ¿sí? Que no colocara el negativo, porque este logaritmo que usted está viendo acá, este logaritmo que usted está viendo acá, no tiene negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vamos a señalar. Mírelo. Observe que este logaritmo no está negativo. Entonces observe que acá no ponemos un valor negativo. ¿Capichi? ¿Cuánto nos da esto? Muy bien. Resulta entonces que la relación entre las concentraciones de ácido y base o de base y ácido, perdón, es 1,78. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo, para que me quede bien preparada, yo tengo que hacer 1,78 molar de amoníaco y 1 molar de cloruro de amonio. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que significa el ejercicio. Para prepararla y que me quede a este pH de 9,5, 1,78 molar la concentración de amoníaco y 1 molar la de cloruro de amonio. ¿Qué opina del ejercicio? ¿Alguna duda, alguna inquietud, más o menos? ¿Mm? Bueno, ya queda pendiente entonces para el video hacer uno como el que plantean ustedes ahí con ese enunciado. ¿Listo? ¿Sale y vale? Gracias, profe. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, de nada. Hasta En luego. ese orden de ideas, ojo a lo siguiente. En la tarde, más tardecito, les estaré enviando una serie de ejercicios. 2 de pH de sales y 2 de buffer. ¿Listo? Más o menos de este estilo, para que usted los desarrolle. ¿Listo? Esa será la actividad de esta sesión de trabajo. ¿Listo? Pero en la tarde, más tardecito. ¿Listo? Y ya tendrá usted también disponible un video con la explicación de este ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer uno o dos de este enunciado para que le quede mucho más claro. ¿Vale? Profe, ¿Vale? una pregunta. Sí, señor. Hablar de NH4CL, ¿de dónde sale? Porque uno. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, resulta que bacana esa pregunta. Chéverongo. Vamos a mirar. Para que me dé 1,78, ¿cierto? Es una división, ¿cierto? Entonces, 1,78 dividido 1 me daría esa proporción, 1,78. Por eso yo el de abajo, que es el ácido, lo tomo como 1 molar. Ya, Más o menos. sí, señor. Por ejemplo, Gracias. espere. No se estrese, tranquilo. Siempre esta proporción nos debe dar 1,78. Este resultado. ¿Sí? Le voy a poner otro. Si yo no tengo 1 molar y no tengo 0,5 de cloruro de amonio, ¿cuánto debe valer el amoníaco? Yo le estaría bañando. ¿Cómo? Perdón. Porque a mí me va a sentir el como un Bueno, póngale cuidado. Si yo no tengo 1 molar en cloruro de amonio, si no tengo 0,5, ¿cuánto debe valer el amoníaco para que la proporción siga siendo 1,78? O bueno, la relación, la división me dé 1,78. Muy bien, mi chino. Perfecto. Ya aquí estaba la respuesta. 0,89. Eso sí, señor. Si usted hace la operación, me da 1,78. ¿Sale y vale? Lo importante es que me dé la relación 1,78. Eso, correcto. Muy bien. ¿Qué opinan del proceso? ¿Fácil o difícil? Largo. Bueno. Como para 2 horas de parcial, ¿no? O sea, serían como 4 horas de parcial. Bueno. Feliz tarde, estimados estudiantes. Quedo atento a cualquier duda sobre estos procesos. Gracias, profe. Sí, claro. A ustedes por la asistencia. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Juiciosos.